MTG se retira de repente o anuncia que deja la Cámara de Representantes. No sé si deberíamos poner su declaración, porque dura como 10 minutos. Pongamos una parte, la tengo. De acuerdo, adelante. Los estadounidenses son utilizados por el complejo político-industrial de ambos partidos, elección tras elección, para elegir al bando que consiga convencerlos de odiar más al otro. Y los resultados siempre son los mismos. No importa hacia dónde oscile el péndulo político, republicano o demócrata, nada mejora para el ciudadano estadounidense común. La deuda sigue aumentando. Los intereses corporativos y globales siguen siendo los favoritos de Washington. Los empleados estadounidenses mano de obra legal pero legal Las pequeñas empresas siguen siendo absorbidas por las grandes corporaciones. Los dólares de los impuestos ganados con tanto esfuerzo por los estadounidenses siempre financian guerras extranjeras, ayuda exterior e intereses extranjeros. El poder adquisitivo del dólar sigue disminuyendo. La familia estadounidense promedio ya no puede sobrevivir con el ingreso de un solo sostén, ya que ambos padres tienen que trabajar solo para llegar a fin de mes. Y hoy, mucha en la generación de mis hijos se sienten sin esperanza respecto a su futuro y no creen que alguna vez vayan a alcanzar el sueño americano. Y esto ocurre después de que Trump la atacara y la llamara Marjorie Traidora Greene, porque rompió con él en varios temas, incluido el de la publicación de los llamados archivos Epstein. También se distanció de él en lo relativo a Israel y se convirtió en la primera republicana en llamar a Gaza por lo que es un genocidio, y dijo que en realidad quería defender América primero, no Israel primero. Así que me sorprende verla dimitir. Pensaba que estaba en esto a largo plazo, pero supongo que perder el favor de Trump, junto con el hecho de que su situación política se volviera insostenible, y además perder el favor del lobby israelí, que es muy poderoso, hizo imposible continuar. Bueno, Marjorie Taylor Greene llegó al Congreso haciendo campaña como la congresista ultramaga. No sé si lo recuerdas, pero en su primer anuncio de campaña aparecía sosteniendo un AR-15, un rifle de asalto, haciendo campaña sobre la base de la Segunda Enmienda y con temas anti-inmigrantes. Fue muy antipalestina durante gran parte de su mandato. Votó con el Partido Republicano en todas sus medidas para recortar la atención sanitaria de los estadounidenses. Durante la crisis de inflación bajo Biden, se unió al coro republicano que, con razón, se quejaba del alto precio y la escasez de leche de fórmula para bebés, pero luego votó en contra de los subsidios que habrían facilitado su acceso. Y cuando Trump llegó al poder, algo cambió. Recuerda que incluso atacó a JJBP, Jewish Voice for Peace, cuando protestaron contra el genocidio en el Capitolio de Estados Unidos, y lo calificó de insurrección. Ella encabezó la iniciativa para censurar a Rashida Tlaib por condenar a Israel. Y entonces, algo empezó a cambiar. Quiero decir, ya había estado cambiando. Comenzó a destacar, como creo, una de las opositoras más articuladas a la guerra por poderes en Ucrania. Luego empezó a hablar sobre el genocidio en Gaza. Se dio cuenta de que existían cristianos palestinos. Empezó a distanciarse de sus compañeros en ese tema, hasta el punto de que llegó a condenar a AOC por no votar a favor de cortar el suministro de las llamadas armas defensivas a Israel, así como las ofensivas. Realmente se convirtió en la voz moral sobre Palestina, aparte de Rashida Tlaib en la Cámara. Y finalmente rompió con Trump, Mike Johnson y los republicanos en lo relativo a Medicare, cuando iban a recortar los subsidios del ACA para Medicare de los estadounidenses, porque había mucha gente en su distrito que no quería que se redujera su Medicare. Y su propio Fishelang, Sewer. Y quiero decir, Trump básicamente mintió a su base, porque nunca dijo que recortaría Medicare, y luego apoya cerrar el gobierno para hacerlo.
La base de Trump nunca estuvo a favor de recortar Medicare. Así que ella, en muchos sentidos, estaba del lado de la base, pero también creo que se estaba adelantando a los acontecimientos, porque el apoyo al sionismo se ha derrumbado entre las bases republicanas. No hay apoyo para nada de lo que Trump está haciendo para amenazar a Venezuela. Creo que solo alrededor del 30% de los votantes de Trump, según una nueva encuesta de YouGov, apoyan su demostración de fuerza y su posible guerra de cambio de régimen contra Venezuela. Se ha acabado todo. Así que ella estaba empezando a destacar como una especie de voz moral, junto con Thomas Massie. AOC la ha acusado de dimitir para ganar dinero y evitar las consecuencias políticas y la reacción que recibiría de Trump, y señaló que renunció 2 días después de volverse elegible para recibir su pensión. También la acusó de un enorme caso de uso de información privilegiada, utilizando la información financiera que se obtiene como miembro de la Cámara para aumentar su patrimonio de unos $700,000 a algo así como 25 millones mediante acciones. No sé si eso es cierto. Eso es de lo que se la acusa. Creo que estar en la Cámara es tan, especialmente como miembro republicano, tan ingrato bajo Trump, donde exige una lealtad total a una agenda que se ha desviado tanto que ella tiene un futuro mejor como analista política. Puedo imaginarla en The View. Está recibiendo entrevistas favorables de CNN, que hace solo unos años la llamaba antisemita y decía que creía en los láseres espaciales judíos. Su reputación ha subido mucho dentro del Beltway y en todo el centro de Estados Unidos. Probablemente podría presentarse a las primarias republicanas para la presidencia. Así que creo que se está marchando en el momento adecuado. Y ahora Thomas Massie está un poco solo, expuesto a la ira de Donald Trump y de sus multimillonarios pro-Israel, que están inyectando dinero en su distrito para apoyar su destitución. ¿Qué opinas? What do you think? I don't have much to add. I think No tengo mucho que añadir. Creo que, obviamente, ha dicho muchísimas cosas a lo largo de los años que fueron realmente ofensivas, incluido recientemente, después de que Zohran Mamdani ganara, cuando publicó una imagen de la Estatua de la Libertad con un burka. Así que, ya sabes, cualquier transformación que haya experimentado sigue teniendo sus límites. Dicho esto, aprecié que fuera una republicana poco común dispuesta a denunciar el genocidio en Gaza. Como mencionaste, votó en contra del domo de hierro, mientras que una progresista como Aoth no lo hizo, y eso fue admirable. También fue desde el principio una crítica firme de la guerra por poderes en Ucrania, y demostró que en ciertos temas, como ese, era una de las pocas republicanas dispuestas a adoptar esa postura. on certain issues like the proxy war in Ukraine, Democrats were basically handing the anti-war mandate. Los demócratas básicamente estaban entregando el estandarte antibélico a republicanos como ella, porque a diferencia de una facción de los republicanos de la Cámara, todos y cada uno de los demócratas, incluido el Squad y todo el caucus progresista, votaron siempre a favor de financiar con decenas de miles de millones de dólares la guerra por poderes en Ucrania, mientras que Marjorie Taylor Greene no lo hizo. Y ella utilizaba eso para burlarse de personas como AOC cuando hablaban de valores progresistas, diciendo, ¿por qué estáis votando a favor de una guerra por poderes? Eso era admirable, aunque hiciera tantas cosas que, por supuesto, eran ofensivas, intolerantes y racistas, entre ellas los ataques a Rashida Tlaib. Pero parece que recientemente tuvo un enfrentamiento con Cori Bush al principio. She got in a tussle with Cori Bush early on. She basically was just Básicamente, la enfrentó en el pasillo. her in the hallway there. Se estaban quitando los pendientes y los tacones de aguja. Ella era muy agresiva en los pasillos del Congreso al principio, Very aggressive. pero creo que de alguna manera la cultura la cambió. Kind of the culture changed her, Sí, and I think she is leaving. Y creo que se va siendo una persona diferente, y en general mejor, que la que llegó intentando impresionar a Donald Trump y estar a la altura de lo que creía que él quería. Y parece que realmente está canalizando a una parte de la base MAGA que está harta de la política falsa y polarizadora. Fake polarizing politics. Yeah, and on the issue of healthcare, I mean, the fact that she was sí. willing Y en cuanto al tema de la atención sanitaria, quiero decir,
el hecho de que ella estuviera dispuesta a criticar a su propio partido, por señalar la traición a la clase trabajadora, al no ampliar las subvenciones, aunque el Obamacare sea un programa totalmente disfuncional. La opción republicana básicamente consistía en ofrecer aún menos, dejar que esas subvenciones se agotaran y hacer que la atención sanitaria fuera más cara para 20 millones de personas. Y su argumento era que los republicanos no tienen alternativa. Atacan el Obamacare, pero no presentan su propio plan, porque su plan consiste simplemente en continuar con aún más devoción hacia este sistema sanitario con fines de lucro que no proporciona a la gente la atención que necesita. Así que ella fue la única republicana dispuesta a señalarlo, con la posible excepción de Josh Hawley. Creo que eso fue realmente admirable, junto con todo lo que hizo respecto al genocidio en Gaza. Pero supongo que sí, si te enfrentas al padrino, si te enfrentas a Trump, es realmente difícil sobrevivir, especialmente si también te opones a Israel. Y sí, era el momento de que se retirara. Sí, estará mejor así. Estuvo a punto de que la liquidaran. O debería decir Kirk. No lo sé. No es una situación en la que me gustaría estar. No sé cómo es estar bajo ese tipo de presión, especialmente de alguien que, en esencia, te creó. Y ahora seguimos en la edad dorada de Trump. Todo se está derrumbando y quedando al descubierto, como vimos en el Kennedy Center, donde Elon Musk prometió acabar con la pobreza mediante la IA. Todos los señores de la guerra de la IA estaban allí, en el foro de inversión Arabia Saudí-Estados Unidos, para rogar a MBS y a su fondo de inversión pública, que en realidad no está tan lleno de dinero como pensábamos, que inyectaran liquidez en sus empresas de IA para que puedan seguir construyendo nuevos centros de datos y alimentar el futuro para acabar con la pobreza, lo que en realidad terminará. Dejando sin empleo a masas de estadounidenses. Y no sé, quizá los planes de Sam Altman para una renta básica universal los salven de la pobreza total y de ser liquidados como el excedente humano del cinturón del óxido que fue deslocalizado tras el NAFTA y luego atravesó la crisis de los opioides, pero no lo creo. Y tal vez los petrodólares de MBS eviten que la burbuja estalle antes de lo que lo haría, pero pienso que en realidad lo que han hecho es inflarla. Esa es la edad de oro. De eso trata toda esta administración, de enriquecer a una pequeña clase de oligarcas leales y de imponer un régimen de terror sobre el resto de las masas, incluidas algunas de las figuras que hicieron que MAGA fuera lo que fue. Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene.